Seguimos, hermano, con este culto y vamos a ponernos en pie para que el Señor nos ilumine, nos dirija en la palabra. Padre Celestial, te alabamos, te damos, el Señor, toda la gloria, honra. Tú eres nuestro Rey, Padre Celestial. Padre, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que has tenido en darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Pero Padre, te pedimos que tu Espíritu ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros espíritus, para que podamos entender tu palabra, una palabra poderosa. Pero es necesario que el Espíritu Santo nos ilumine, Señor. Padre Celestial, gracias por dejarnos esta preciosa palabra. Y te pedimos que hoy yo no hable, Señor, si no seas tú, Padre Celestial, a esta iglesia, Padre. Te alabamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hemos estudiado o estamos predicando expositivamente sobre el libro de Gálatas. Y desde el capítulo 1 de Gálatas, el apóstol Pablo está diciendo que no podemos predicar otro evangelio. No podemos cambiar el evangelio. No podemos añadirle nada al evangelio ni quitarle nada como está escrito en la palabra. Así debe ser. Escrito como está en la palabra, tenemos que predicarlo y enseñarlo. Luego en el capítulo 2, capítulo 4, él escribe en contra de los judaizantes que querían que la iglesia de Gálatas viviera la circuncisión, que tenían que para ser salvo había que circuncidarse, porque ellos estaban cambiando el evangelio de una forma legalista. Entonces Pablo en el capítulo 5 habla sobre el legalismo y habla sobre el libertinaje. Las dos tendencias son malas. Tanto el legalismo como el libertinaje son malos. Y en el capítulo 5 él habla de las obras de la carne y las obras del espíritu. El verdadero cristiano o el que anda en el espíritu debe de vivir con el fruto del espíritu, no en las obras de la carne. Pero ahora que llegamos al capítulo 6, ahora viene un evangelio de acción, un evangelio de vida, un evangelio donde vamos a dar frutos los que andamos en el Espíritu. El capítulo 6, ahora el apóstol Pablo deja a un lado todo lo que ha enseñado en los primeros 5 capítulos y ahora en el capítulo 6 él va a decir, si tú vives en el Espíritu, si tú andas en el Espíritu, ahora tienes que demostrarlo con tu vida. Y de eso trata el capítulo 6. Lo que tenemos que demostrar si de verdad andamos en el Espíritu. Y vamos a leer los versículos de hoy que vamos a predicar. Vamos a leer del versículo 26 del capítulo 5 al versículo 1 del capítulo 6. Hoy solo vamos a llegar hasta el capítulo 1 porque vamos a enfocarnos en estos versículos, hermano. Dice el versículo 26 del capítulo 5, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiero decirle algo importante, hermano. El pecado es una realidad en la vida de todo cristiano. Todos los cristianos, lamentablemente, vamos a pecar y vamos a buscar Primera de Juan 1,
versículo 8 y versículo 10. El apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia de Cristo, dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí está Pablo, el apóstol Juan explicando que todos, y siempre digo esta palabra, lamentablemente vamos a pecar. Cristo, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo y Cristo nos regeneraron, sí nos regeneraron nuestro espíritu, pero la carne sigue aquí. La carne sigue en nosotros y por eso es que el apóstol Pablo en sus cartas, él siempre dice, hay que matar la carne. Hay que mortificar el pecado. Es una lucha, hermano, como ya hemos predicado en los mensajes anteriores de Gálatas, predicamos y enseñamos que es una lucha constante. Es la verdadera lucha de todo creyente verdadero. Es una lucha continua de todos los días. Mortificar el pecado, hermano. Matar el pecado que está en nosotros. Huir. Dice la palabra huir de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Lo que te aleja de Dios. Entonces tú tienes que huir de eso. Si tú sabes que te está haciendo daño, que estás cayendo en pecado, tienes que huir de eso, dejar eso, porque tienes que agradarle al Señor. Así que Juan, el apóstol Juan, advierte a los creyentes que no nos engañemos a nosotros mismos. De hecho, el apóstol se adelanta a decir, y lo vimos ya en el versículo 10, que el que dice que no ha pecado está haciendo a Dios mentiroso. Vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 3. Santiago 3:2 dice así, porque todos ofendemos muchas veces. Se lo repito de nuevo, Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero antes de eso dice, todos ofendemos muchas veces. Así que, hermanos, si los cristianos, hermanos, no estuvieran sujetos al pecado, no necesitaríamos toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo y resistir el día malo. Y vamos a verlo en Efesios 6:11 al 13. Dice así, Efesios 6:11 al 13 dice, vestíos, ¿quién? La iglesia. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces es necesario, hermano, revestirse de la armadura de Dios. Y como le dije, tenemos que luchar contra el pecado. ¿Cuándo? Todos los días. Entonces, dice la palabra que es necesario, hermano, estar listo, estar preparado. Es una lucha continua de todo creyente. Así que, hermano, Santiago nos advierte también
acerca de la tentación de descarriarnos por nuestras propias concupiscencias. Y vamos a verlo porque es importante verlo. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 21 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí vemos, hermanos, que la Biblia siempre nos está diciendo que debemos de alejarnos del pecado. Debemos de alejarnos. Quiero decirle una cosa, hermano, el pecado va a afectar tres áreas de nuestras vidas. Uno, el pecado va a afectar a la misma persona. Si yo peco, me afecta a mí mismo. Mi santidad afecta todo mi ser. El pecado va a destruir, tú te vas a sentir. Dice el salmista, dice que le dolían sus huesos cuando ocultaba el pecado. El pecado va a afectarte a ti mismo. Pero no solamente eso, también el pecado va a afectar tu comunión con Dios. Hermano, cuando el hombre en el jardín del Edén cayó en pecado, dice el capítulo 3 de Génesis que Dios lo echó del Edén, lo echó. Dios no puede estar con el pecador. Dios echa al pecador de su presencia. Y eso sucede con nosotros cuando pecamos. Perdemos esa comunión con Dios. No perdemos la salvación, perdemos la comunión. Por eso es que el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, cuando peca, tiene la necesidad urgente de ponerse de acuerdo con el Señor y no volver a hacerlo. Huir de la idolatría, hermano. Huir de lo que nos amarra a este mundo. Huir del pecado, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Y número 3, también va a dañar, el pecado daña la relación con nuestros hermanos. Daña la relación. Ya yo no me siento bien en la iglesia. Yo no me siento bien conversando con mis hermanos. Va pasando algo dentro de nosotros que no nos sentimos bien en la comunión de los hermanos. Porque el pecado daña nuestra relación con los hermanos. Todo esto lo daña con la comunión con la iglesia. Entonces, el pecado es algo espantoso en nuestras vidas, hermano. Destructivo en nuestras vidas. El objetivo más importante en la vida de todos los cristianos, hermano, es la santidad. Ese es lo más importante en nuestras vidas. La santidad. ¿Y por qué la santidad? Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra, 1 de Pedro 1, 16, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Sé santo como yo soy santo. Dios nos llama a estar en santidad, a vivir en santidad. No es si yo quiero, no, tienes que hacerlo. Si tú eres hijo de Dios, tienes que hacerlo. La primera misión de la iglesia
es honrar y glorificar a Dios. Y Dios, Él puede ser honrado y glorificado por sus hijos solo en la medida en que creen para ser semejante a Él en su carácter. Aunque el evangelismo es el frente que avanza en el ministerio de la iglesia, la santidad es el único fundamento sobre el cual puede cimentarse el evangelismo efectivo y cualquier otro ministerio. Una iglesia que no está en santidad, podemos hacer todo lo que queramos en evangelismo, pero no va a dar resultado. Tenemos que vivir en santidad. La prioridad suprema de la iglesia es la santidad y la pureza en la vida interior. Dios puede hacer lo que desee a través de un creyente santo y una iglesia santa, pero no puede hacer mucho por medio de aquellos que no lo son. Dios va a hacer muchas cosas si la iglesia del Maná de la Esperanza, incluyéndonos todos, vivimos en santidad. No podemos, hermano, aplaudir el pecado. No podemos aplaudir. Debemos de cuidarnos uno a los otros. Debemos de cuidarnos uno a los otros. Si dentro de nuestra familia que está aquí, alguien anda en pecado, el otro de la familia, deja eso. Apártate del pecado, porque afecta a toda la iglesia. Debemos de cuidarnos uno a los otros. Qué lindo, hermano, es que Dios nos use a esta iglesia para su obra. Así que en sentido positivo, la santidad supone crecer en la semejanza a Cristo. Cuando estamos en santidad, hermano, vamos a crecer, nos vamos a parecer a Cristo. En conocimiento, en obediencia de la palabra de Dios y en sumisión al Espíritu. En un sentido negativo, implica corregir lo que es impuro primero en nuestras propias vidas del creyente y después también en la vida de otros creyentes. Este aspecto, hermano, negativo de la santidad es el tema que vamos a ver ahora en los versículos de Gálatas 6, del 1 al 6. Pero hoy solamente vamos a llegar al versículo 1. Vamos a leer los 6 versículos, pero solo vamos a ver el versículo 1. Dice así, Gálatas 6, del 1 al 6, dice, hermanos, y pongan atención, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí estamos viendo estos 6 versículos, donde vamos a demostrar si andamos en el Espíritu. ¿Ustedes se acuerdan del capítulo 5? Andate en el Espíritu. Y predicamos, mi hermano Agdi y mi persona predicamos sobre andate en el Espíritu. Ahora el capítulo 6, vamos a demostrar que andamos en el Espíritu, con nuestros hechos, con nuestros frutos. Eso es lo que está diciendo Pablo ahora. Ahora vamos a demostrar. Pero primero, el versículo 26, como lo leímos ya del capítulo 5, encaja en ese primer versículo del capítulo 6. Y por eso traímos el versículo 26 del capítulo 5, para que nos una esto. Y dice, Pablo hace una admonición donde él quiere hacer que el mal se llegue a corregir. Entonces, el apóstol Pablo, en el sentido de que dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros,
y envidiándonos unos a otros. Él hace una admonición ahí y él va a que veamos el mal que hay y tenemos que corregir. Así que, hermano, parece y vemos esto, que este versículo 26 cuadra mejor al comienzo del capítulo 6. El versículo 26. Dice, para servir como contraste frente a la clase de conducta que se llama a vivir en el Espíritu. El apóstol amonesta a los creyentes para que observen sus propias vidas y dejen de jactarse, hermanos, provocar argumentos y tener envidia entre unos a otros. Esas actitudes pecaminosas son la marca de los cristianos pecadores e inmaduros que ponen sus propios intereses por encima de los intereses de sus hermanos en la fe. Quiero que veamos Filipenses 4. Filipenses 4 del 1 al 4. Dice la palabra. Filipenses 4 del 1 al 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia, disculpe, hermano, que me equivoqué. Filipenses 2. Filipenses 2, del 1 al 4. Ahora sí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuánto estamos viendo la problemática del hermano, el dolor del hermano, y nos olvidamos de nosotros? Pero ¿qué pasa? Primero vemos nuestros problemas, qué es lo que yo siento, qué es lo que estoy pasando, y me olvido del dolor de los hermanos. Una iglesia que vive en el Espíritu va a preocuparse por el dolor de los hermanos y se olvida del dolor propio. De eso está hablando Filipenses 2. Así que, hermano, que estas actitudes pecaminosas que vimos ya, jactarse, provocar argumentos, envidia unos a otros, estas actitudes pecaminosas son características de creyentes que no andan en el Espíritu, sino que están en la carne y así estorban la comunión del cuerpo de Cristo, al producir obras de la carne en lugar de frutos del Espíritu. Como vimos en Gálatas, hermano, capítulo 5, lo pudimos ver, no lo voy a leer, pero lo pueden ver del versículo 16 al versículo 24. Ahí vemos las obras de la carne y vemos el fruto del Espíritu. Nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo, debemos de producir el fruto del Espíritu. Debemos de andar en el Espíritu. Jesús, hermanos, estableció con precisión, y pongan atención a esto, Jesús, hermano, estableció con precisión el modelo de disciplina para el miembro de una iglesia que está en pecado. Jesús dijo, esta es la forma que debemos de disciplinar a un hermano. Mateo capítulo 18. Deben de recordar esto, hermano, y no olvidarlo. Este es el ejemplo que el Señor dejó, cómo se debe disciplinar a un hermano. Mateo 18,
versículo 15, nos da este ejemplo del mismo Jesús. La disciplina es importante, es dejada por el Señor para corregir a los hermanos. Pero ¿cómo debemos de hacer esa disciplina? Aquí está. Versículo 15 del Mateo 18. Por tanto, el mismo Jesús está diciendo estas palabras, hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahí no dice que con otras personas, tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí murió todo. Se arreglaron, gloria a Dios, se acabó. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si el hermano ahí entiende y se arrepiente, se termina todo ahí. Pero si no lo entiende, entonces pasamos al versículo 17. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, ahí viene la excomulgación, donde el hermano es echado de la iglesia, igual como fue echado Adán y Eva del paraíso, echado del lugar. Hay un proceso, hermano, que tenemos que seguir. Pero ¿qué hacen los cristianos en este tiempo? Un hermano me hace algo y yo antes de ir a hablar con el hermano, ¿qué hago? Comienzo a regarlo en la iglesia. Mira que el hermano hizo tal cosa. Mira que lo comenta. Y comienzo a hacer un bochinche. Entonces al final hay que disciplinarlo a los dos. El que pecó y el otro que también pecó, porque el bochinche es pecado. Entonces a los dos hay que disciplinarlo. Tenemos que hacer las cosas, hermanos, como la Biblia lo enseña, como Dios lo enseña en su palabra. Entonces es necesaria la disciplina, hermano. Todo tipo de pecado, hermano, desde la conducta desordenada hasta la inmoralidad y la falsa enseñanza, debe ser objeto de disciplina. Pongan atención a esto. Todo tipo de pecado, desde la conducta desordenada hasta la inmoralidad y la falsa enseñanza, debe ser disciplinado en la iglesia. Debe ser disciplinado. Además, todos los cristianos, desde el creyente más reciente hasta el líder con más experiencia, deben sujetarse por igual a esa disciplina. En otras palabras, la disciplina es para todos. Desde el pastor hasta el hermanito que está sentado en una silla y no participa casi en nada. La disciplina es para todos. De la forma como está en Mateo 18. Para tener, hermano, y así vamos a tener en la iglesia salud y eficacia espiritual. En su ministerio, la iglesia debe de tratar el pecado con sus propias filas. ¿Dónde empezamos a tratar el pecado? A ir a matar el pecado. ¿Dónde empieza eso? En la iglesia. Vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Para que ustedes vean qué dice la palabra. ¿Qué dice ahí? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ahora hace una pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Es difícil, hermano. Pero si nosotros, la iglesia del Maná de la Esperanza, obedece la Biblia, obedece la palabra, vivimos en santidad y llevamos en disciplina a los hermanos que no se sujetan a la santidad, entonces estamos obedeciendo la palabra. porque el juicio está empezando en la casa. Entonces, hermano, es necesario.
La disciplina es necesaria en la iglesia. Es necesaria. Y aclarando y explicándole todo sobre la disciplina, vamos a ver lo que Pablo está hablando en Gálatas. Hermano, la iglesia no puede juguetear con el pecado. La iglesia no puede ignorar el pecado bajo un disfraz de amor o falso, de un amor falso, o abstenerse por cualquier otra razón de limpiar la iglesia de la presencia del pecado. Porque el pecado trae resultados desastrosos, hermano. Que en otras palabras, yo no puedo, porque amo a un hermano, porque amo a alguno de ustedes, taparle el pecado. Si yo lo amo, tengo que disciplinarlo. Y eso tiene que quedar claro en la iglesia. Si disciplinamos a alguno de ustedes, o me disciplinan a todos estamos en eso. Es porque lo amamos. Por eso, hermano, tenemos que cuidarnos uno a los otros, para que la iglesia camine en santidad. No obstante, como sucede con bastante frecuencia, también existe el peligro opuesto. Hay otro peligro opuesto cuando se ejerce la disciplina. Así como la carne hace que sea fácil ignorar el pecado, porque en muchas iglesias se ignora el pecado, hermano. En muchas iglesias pasan cosas que ustedes ni lo imaginan. Dice Pablo en 1 Corintios 5, suceden cosas que ni el inconverso las hace. Y suceden en la iglesia. Entonces aquí hay dos cosas que pueden suceder cuando ignoramos o hacemos de un amor falso no disciplinar a las personas. Uno es que no lo disciplinemos, nos hagamos de la vista gorda y no hagamos nada. Ignorar el pecado dentro de la iglesia es una aplicación errónea de la disciplina con un espíritu incorrecto. Ahora, siempre existe la tentación de tratar a los miembros de la iglesia que pecan con cierto prejuicio y una actitud orgullosa de su superioridad moral, en lugar de mantener un interés humilde y justo en la pureza del cuerpo. Hay hermanos que se creen tan espirituales que entonces desechan a los que cayeron. Vamos a Gálatas y vamos a ver algo importante en el versículo 1. En este versículo, Pablo está mencionando dos clases de hermanos dentro de la iglesia. Escuchen bien, dos clases de hermanos dentro de la iglesia. Porque él empieza el versículo 1 del capítulo 6 con la palabra hermanos. ¿A quién está hablando? A la iglesia, no a los judaizantes. Acuérdense que él venía hablando, ahora no hablando a los hermanos, porque él tiene que decirle qué tenemos, cómo demostramos que andamos en el Espíritu. Y él le dice ahora, hermanos, hay dos clases de hermanos en la iglesia. ¿Cuál es la primera clase que él está mencionando aquí? Si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Primer hermano. El que es sorprendido en alguna falta. Y el segundo es, vosotros que sois. Hay dos clases de hermanos en las iglesias. El que es sorprendido en una falta y los espirituales. De eso está hablando Pablo de aquí en adelante. ¿Cómo? ¿Qué somos? ¿Somos los que fuimos sorprendidos? ¿Qué es sorprendido? Es cuando te agarran con las manos en la masa. ¿Ustedes han agarrado a algún hijo cuando está goloseando el dulce o la... Te agarran en la nevera con el pedazo de dulce en la boca? Te agarré. Así también cuando se agarra a un hermano en pecado. Dice, Pablo, hermano, está enseñando del peligro dentro de la iglesia. Pablo enseña cómo se debe amonestar dentro de la iglesia.
para que nos aseguremos de disciplinar de la manera correcta. En lugar de hacernos vanagloriosos, que es lo que dice en el versículo 26 del capítulo 5, vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, los miembros de la iglesia, del Maná de la Esperanza y de todas las iglesias que adoran al Dios verdadero, debemos de tener una actitud de amor, gracia y servicio mutuo, incluso hacia aquellos que pecan y ofenden. Como vimos en el versículo del 1 al 6 del capítulo 6, el apóstol declara que siempre que un hermano pecador sea disciplinado, los miembros espirituales de la iglesia deben de levantarse a sostenerlo y a edificarle. Deben de ayudar a levantar al que cayó. Deben de sostener al que cayó y deben de edificarle. Para eso es la disciplina. Levantar, sostener y edificar. No para, te lo dije, yo sabía que te lo dije, y te lo dije, y te lo dije, y te lo dije, y todos los días te lo dije. Para eso no es. En el versículo 6, el versículo 1 del capítulo 6, vimos que hay dos clases de hermanos dentro de la iglesia. El que es sorprendido en una falta y los espirituales. Vamos a ver primero el que es sorprendido o los que cometen una falta. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios 3 del 1 al 3. Dice así. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pongan atención a esta palabra. Esa palabrita en Cristo quiere decir que son hermanos, hijos de Dios. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Qué triste cuando un hermano tiene 20 años en la iglesia, es un hermano, es un hijo de Dios, pero no madura. Sigue ahí sin aprender nada, porque no estudia, porque no se prepara, y sigue siendo un niño espiritual. Versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol le está diciendo a la iglesia, a los corintios, ustedes tienen una actitud como de inconversos, como que no conocen al Señor. Pero yo sé que ustedes conocen al Señor. Pero tienen que aprender la palabra, tienen que edificarse. Y eso es lo que está nuevamente acá, vamos nuevo a Gálatas. Cuando una persona, hermano, tropieza y cae, lo primero que necesita es levantarse. Cuando alguien se cae, ¿qué hacemos? Levantarlo con mucho cuidado o lo levantamos bruscamente. Me acuerdo que mi hija se cayó y se golpeó la rodilla y para levantarla fue una odisea porque le dolía todo. Entonces con mucho cuidado tuvimos que levantarla y sentarla en una silla. Así debe ser cuando un hermano cae, hermano. No es levantarlo bruscamente. No, hay que levantarlo con humildad. Ese hermano cayó. Cayó, hermano. Y muchas veces cuando un hermano cae, requiere la ayuda de otros para hacerlo, para levantarse. Hay veces que tú te caes y te paras una vez para que nadie sepa que te caíste y te paras y te sacudes y mira para todos lados por si alguien te vio cuando te caíste y te paras rapidito. Pero hay otros que no, hermano, hay que levantarlo.
Y debemos levantar a nuestros hermanos con humildad. Una parte integral de la disciplina en la iglesia es ayudar a un hermano caído para que vuelva a ponerse sobre sus pies, tanto en sentido espiritual como moral. Incluso si alguno fuere sorprendido por alguna falta que merece ayuda y ánimo tanto como la reprensión. Cuando alguien cae, sí, hay que ayudarlo, pero también hay que reprenderlo. ¿Estamos claros, hermano? No es que tú le vas a felicitar por el mal que hizo, no. Tú lo vas a ayudar con tus palabras. Tú lo vas a ayudar, hermano, a darle ánimo. Pero también tiene que ser reprendido por la iglesia o por el hermano que lo vio. Acuérdense lo que dice Mateo 18. Sorprendido en alguna falta, como les dije hace un rato, puede implicar que la persona fue vista mientras cometía la falta, lo cual indica que era culpable sin lugar a duda. ¿Ya? Sin embargo, tal interpretación también es respaldada por el uso que Pablo hace de falta, que aludo al concepto básico de tropezar o de caer. La persona no comete el pecado con premeditación, sino más bien baja la guardia o tal vez flintea con una tentación que según él cree es capaz de resistir. Recuerdo hace muchos años un muchacho, a él le gustaba tomarse una cerveza. Y un día él dice, yo no voy a tomar más, ya, no voy a tomar más. Y él decidió no tomar más. Pero él flinteaba con la tentación. ¿Cómo? Él se sentaba con los que andaban tomando cerveza. Él logró flintear con la tentación como 3 a 4 meses. Él no tomaba, contento, yo no tomo, y él se sentaba siempre a conversar con los que tomaban. Hasta que un día, ¿qué pasó? Empezó a tomar nuevo. Y por ahí anda actual, hace años y todavía él se emborracha ahora. ¿Qué le quiero decir? Tú no puedes flintear con el pecado. Si tú sabes que a ti te gusta la cerveza, ¿qué haces con lo que toman? Cerveza. Sal huyendo. La Biblia dice, huye de la tentación. Si a ti te gusta el bochinche, ¿qué haces con los bochinchosos? Huye de los bochinchosos. No, los busca y se sientan a hablar bochinche. Y así todos los pecados. Si tú sabes que te gustan cosas, que tu carne le gusta esa cosa, hermano, ¿qué haces ahí? Huye de ese problema que tú tienes. Eso es lo que está diciendo. Hay hermanos que caen en pecado porque flintean con la tentación. Así que, hermano, también es posible que según cree, que esta persona cree que puede resistir esa tentación, pero en la fuerza de nosotros no podemos. Así que, hermano, en nuestro propio poder, lamentablemente vamos a fallar y vamos a caer si jugamos con el pecado. No podemos. Ese es el que comete la falta. Ahora vamos a ver a los espirituales. La segunda persona que habla el versículo 1 del capítulo 6. Los espirituales. La responsabilidad de disciplinar a los que tropiezan, así como los que cometen pecados más serios, reposa en los hombros de los miembros de la iglesia que son espirituales. ¿Estamos claros con eso? Pues atención. Ahora vamos a hablar de los espirituales. ¿Quiénes son los que tienen que llevar a disciplina a los que caen? Los espirituales. Los que andan en el espíritu. Son aquellos que andan en el espíritu y están llenos del espíritu y manifiestan el fruto del espíritu. Aquellos que en la virtud de su fortaleza espiritual son responsables por aquellos que son débiles y carnales. Si yo soy espiritual, entonces yo tengo que disciplinar a los que andan, que cometen falta,
Pero si ando en el Espíritu, ¿qué dice Gálatas? Gálatas 5. Debo de tener el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si yo soy espiritual, yo voy a corregir, voy a disciplinar con el fruto del Espíritu porque ando en el Espíritu. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿A dónde nos lleva la palabra? Los que tienen fortaleza espiritual y moral tienen la responsabilidad de apoyar a los que tienen debilidad espiritual y moral. Vamos a ver Romanos capítulo 15. Romanos 15, del 1 al 2. Romanos 15, del 1 al 2. Dice así. Así que los que son fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Se está aclarando más esto, hermano. Estamos entendiendo más ahora este versículo 1 que empieza el capítulo 6 de Gálatas. Los creyentes espirituales deben amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, a sostener a los débiles y ser paciente para con todos. Vamos a buscar primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra así. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Miren, la Biblia nos manda a disciplinar, nos manda a amonestar, pero con amor, llenos del Espíritu, a los espirituales. Siempre le digo, a los espirituales. Esto, ahora, no confundamos. Esto no significa que los creyentes espirituales tengan que ser suspicaces. ¿Saben qué es suspicaces? Son esas personas que sospechan de todo. Este hermano yo creo que anda en algo. No, también el otro creo que... Así hay hermanos que parecen de la detectives. Este anda en algo, yo creo que también me parece que... Y así andan. Se creen espirituales, pero viven de esta forma. También los hermanos espirituales no pueden ser inquisitivos. ¿Saben qué es inquisitivo? Desconfían de todo. Desconfían de todo mundo. Y nos hacemos jueces a nuestra forma de pensar. El Señor no nos manda eso. El Señor no nos manda a ser inquisitivos o suspicaces, ya que estas son cualidades propias de espiritualidad. Más bien deben ser sensibles al pecado en cualquier momento y lugar en que aparezca dentro del cuerpo de Cristo el pecado. Debemos de tratarlo de manera que se prescribe como en la palabra de Dios. Así se trata el pecado, como está en la Biblia, no como yo creo o yo pienso. El pecado debe ser tratado como la Biblia lo enseña. Vamos a ver un ejemplo rapidito en Juan capítulo 8, que Jesús nos deja un ejemplo de una ocasión que una mujer adúltera fue
sorprendida en el mismo acto del adulterio. Juan 8. Miren lo que dice el versículo 3 en adelante, al versículo 11. Juan 8:3 dice, entonces los escribas y los fariseos, ¿quién eran ellos? Eran legalistas. Escribas y fariseos, legalistas. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido, ¿qué cosa? Sorprendida en el acto mismo del adulterio. Hermano, fue sorprendida en ese momento. En ese acto. La pregunta mía es, si ella fue sorprendida en el acto, el adulterio no se puede hacer una persona sola. Son dos personas que se hace el adulterio. ¿Y a quién llevaron ante Jesús? No llevaron al hombre. Ya ven, podemos ver que hay un legalismo. Porque para ellos pensaban que el hombre podía hacer lo que quisiera. Pero la mujer no. Entonces, aquí empezaron mal ya. Lo están haciendo a su modo. Son suspicaces y son inquisitivos. Entonces dice, versículo 5, y en la ley, miren lo que dicen ellos, en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Le pregunto, ¿tú qué dices? Para ver qué tú dices. Porque querían tentarlo. Maestros decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra el dedo. ¿Qué escribía Jesús en la tierra? Hasta el sol de hoy nadie sabe. Pero muchos teólogos creen que él estaba escribiendo los pecados de los que estaban ahí. Ejemplo, que Tito y Pedro trajeron a la muerte. Bueno, Tito tiene este pecado y Pedro tiene este pecado. Eso es lo que muchos teólogos creen que él estaba escribiendo en la tierra, porque no se sabe que estaba escribiendo en la tierra. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este versículo es mal interpretado hoy en día. Y agarran este versículo para que nadie sea disciplinado en las iglesias. Y tampoco este fue el caso que el Señor está diciendo. Lo que el Señor está diciendo que debemos de corregir, de reprender en amor, pero hay que disciplinar. De la forma de Mateo 18. Nunca olviden eso, de la forma de Mateo 18. Así que, versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por la conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces, y miren esto hermoso de Jesús. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, el mismo Dios, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está. Tenemos que arrepentirnos, hermano. Si pecamos, no podemos seguir viviendo en el pecado. Tenemos que arrepentirnos. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Así que Jesús da un mandato en Mateo 7.1. Búsquenlo ahí rapidito, Mateo 7.1. Jesús da un mandato aquí. Dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Ese otro versículo mal interpretado. No, acuérdate que la Biblia dice que no puedes juzgar. Eso no está diciendo la Biblia. Es usado con frecuencia por algunos cristianos para oponerse a la disciplina en la iglesia y algunas veces es citado por gente de afuera para oponerse a la postura fuerte que asume la iglesia con respecto a ciertos males y pecados. Sin embargo, el contexto te aclara qué está diciendo Jesús en el versículo 1. Ahí mismo en el capítulo 7 de Mateo, tú puedes ver del versículo del 3 al 5.
¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y por qué no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Se lo resumo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que tú no puedes juzgar a las personas con la forma tuya de pensar. Tú no puedes juzgar a alguien con la forma tuya de pensar. Porque somos carne, somos polvo y nos equivocamos. Tenemos que juzgar a nuestros hermanos con la Biblia. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y si juzgamos a los hermanos con la Biblia, entonces podemos sacarle la paja al hermano. Pero no puede ser juzgado con tu forma de pensar. Hermano, no caigamos en esa forma. No podemos, no, que... Y comenzamos a pensar cosas en nuestros corazones, no, que esto así, que no es. Y nos convertimos en legalistas. Y ese es el problema que hay en la iglesia de Gálatas. El legalismo que están trayendo los judaizantes. Y Pablo está diciendo que no podemos llevar a disciplina a hermanos en nuestra forma. Tiene que ser bíblico, hermano. Tiene que ser como la Biblia ordena la disciplina. Jesús se refiere aquí a la persona que condena con base en sus propias ideas y de justicia y que se arroja el papel de juez a fin de imponer sus propias sentencias a otros, porque solo ve lo mejor en sí mismo y lo peor en todos los demás. Eso es no se saca la viga que tiene en el ojo. Porque a veces nos creemos más que los demás, nos creemos superiores a los demás. Y estamos tan equivocados. A veces los hermanos espirituales se creen superior a los demás. Y están mal. Tenemos que vernos igual que los otros. Si tal persona se confiesa y se limpia de su propio pecado, como prosiguió a decir, el Señor entonces está calificada para confrontar a su hermano, no con el propósito de condenarle, sino para sacar la paja del ojo del hermano. Cuando tú te sometes y andas en el Espíritu. Si tú andas en el Espíritu, vas a dar el fruto del Espíritu. ¿Están viendo cómo encaja todo ahora? De esa manera se hace espiritual que de manera humilde procura restaurar a un hermano que peca. No habla mal de él, sino que le sirve de la mejor manera posible. Cuando usted escucha a una persona espiritual bochincheando de otro hermano, ese no es espiritual. Ese anda igual o peor del que cayó. Pero cuando usted ve a un hermano que está, se puso en disciplina, pero llega alguien y lo aconseja, le exhorta, ese es un hermano espiritual. Esa es la responsabilidad de los espirituales. Debemos de apoyarnos uno a los otros, hermano. Los creyentes espirituales restauran a un creyente caído. Primero que todo, mediante la simple reconocimiento de su falta, como una falta. No podemos decir que no ha pasado nada. Yo no estoy de acuerdo cuando alguien me ofende y después me pide perdón y yo le diga, no ha pasado nada, no te preocupes, eso está mal. Yo tengo que decirle, sí me ofendiste. Lo que tú me dijiste no se dice, pero te perdono. ¿Entiendes? No déjalo por alto, no pasó nada, no. Hasta que una persona admita su pecado, no puede ser ayudado a salir de él. Una vez que lo hace, debe ser alentado a confesar su pecado, ¿a quién? Ante Dios. Y apartarse de él arrepintiéndose, buscando con sinceridad el perdón de Dios. La restauración de los hermanos y hermanas caídos siempre debe hacerse con espíritu de mansedumbre, el cual es característico de aquellos que andan en el espíritu. Como dice Gálatas 5:23. Gálatas 5:23 dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Eso es parte del fruto del espíritu.
Debemos de restaurar a los hermanos con mansedumbre. Un cristiano que critica y que juzga mientras intenta levantar a un hermano caído no muestra la gracia de Dios, ni ayuda a su hermano, sino que tropieza él mismo. Los hermanos espirituales deben de perdonar y consolar al hermano caído que fue puesto en disciplina. Así que, hermano, como conclusión, la preocupación que debemos de tener es considerarnos, dice que a nosotros mismos. Vamos a ver lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. Dice, considerándote, ¿a quién? A ti mismo. No sea que también seas tentado. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? ¿Qué le dije al principio? En la iglesia hay dos clases de hermanos. El que es sorprendido en una falta y los espirituales. Pero, ahora viendo el final del versículo 1, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Ojalá que no suceda. Pero ¿qué puede suceder? El cristiano que vive en el espíritu, el espiritual, puede quedar en el puesto del caído. ¿Estás entendiendo eso? Puede caer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Considérate a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado y quedes en el puesto del acusado. El que era juez queda de acusado. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Con nuestra claridad, que aún los creyentes espirituales pueden tropezar, hermano. Estamos hechos, hermano, estamos hechos del mismo material que los que se caen. Somos carne, y mientras estemos en la carne, lamentablemente podemos caer. Por eso debemos de revestirnos con la armadura de Dios, como dice Efesios. ¿Cuándo? Todos los días. Revestirnos con la armadura de Dios, ser humildes, llenos del Espíritu. Pero ¿qué es la llenura del Espíritu? En algunas iglesias dicen que no, que la llenura del Espíritu es hablar en lengua, revolcarse en el suelo, balbucear cosas raras, vomitando, diciendo locura. Eso no es llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu es llenarlo de ese fruto del Espíritu. Y si yo lleno mi ser de ese fruto del Espíritu, yo voy a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y con ese fruto voy a disciplinar al que cayó. Con mucha humildad, porque yo puedo quedar en ese puesto de los caídos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. El espiritual también puede ser tentado, hermano, y caer en el mismo pecado por el cual ha sido sometido el hermano a disciplina. Vamos a buscar 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12. Dice así. Así, es un versículo que todo el mundo sabe y lo conoce. Así que el que piensa está firme, mire que no caiga. La actitud de todo cristiano espiritual debería ser siempre la actitud de Jesús. Pide una porción especial de amor y la bondad de Jesús. Quiero terminar con el Lucas 9:56. Lucas 9:56. Dice la palabra. Lucas 9:56. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Nunca olvidemos eso.
Si Cristo vino a salvar las almas y nosotros siendo hijos de Dios, llenos del Espíritu, andamos en el Espíritu, ese debe ser nuestra meta. Salvar las almas, no a condenarlas. Pongámonos de pie, hermano. Padre Celestial, Señor, te alabamos, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que debemos de vivir, debemos de andar en el Espíritu. Debemos de demostrar que estamos llenos del fruto del Espíritu. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar en tu camino, como tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de humildad, a llenarnos, Señor, de amor. Padre, ayúdanos a servir a nuestros hermanos como tú quieres que lo hagamos. Padre, te pido por esta iglesia del Maná de la Esperanza. Padre, que lleguemos a una plenitud de andar en el Espíritu, de andar en Cristo. Que esta iglesia sea espiritual, Padre Celestial, que vivamos en santidad. Pero si uno cae, hermano, ayúdanos a restaurarlo con amor y con humildad. Ayúdanos, Señor, a ejercer la disciplina bíblica con humildad y con amor. Pero que no nos hagamos, Señor, que no hay pecado. Que enfrentemos el pecado con amor. Que los hermanos se sientan amados en medio de la disciplina. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, quiero pedirte por aquellos que nos escuchan por las redes sociales. Padre, toca sus corazones. Regenera sus corazones, Señor, para que ellos puedan recibirte, Padre. Recibir tu salvación, recibirte a ti, Padre Celestial. Padre, gracias, Señor. Te alabamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.